Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un nuevo jueves de la Minga de los Jueves, que se organiza para conversar sobre temas de actualidad con distintas personas del ámbito local o nacional. Es un espacio de conversación, de reflexión, de interacción de preguntas y respuestas entre nuestros invitados y quienes aquí participamos. Pertenece al Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, un liceo municipal de Castro, y cuenta también con la transmisión de Castro Municipio para los hogares castreños. Así que esperamos hoy tener una función convencional para esta institución. La presentación de doña Adriana va a cargo de Josué Améstica, quien es estudiante de nuestro colegio. Josué, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿Se escucha bien? Es que acá la señal es más o menos porque vivo en el campo. Vale. Bueno, dices, Adriana Camila Ampuero Barrientos casi no necesita presentación, al igual que la cerveza Cristal es única, grande y nuestra. Nuestra porque es chilota, hija de don Renato Ampuero y Adriana Barrientos, conocidos comerciantes de Castro. Egresada de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estando fuera de la isla, formó parte de varias organizaciones con identificación y reivindicación insular. Ya en la isla, se la ha jugado por ser activa del equipo jurídico y derechos humanos de la Asamblea de Castro, desde donde apoyan sindicatos, liceos y juntas vecinales. Como vocera del movimiento Archipiélago Soberano e integrante activa de la red de organizaciones territoriales y asambleas de Chiloé, fue nominada candidata constituyente, desde donde logró un importantísimo escaño representativo para la isla dentro del Distrito 26. Por todo lo anterior, la Cami es grande, pero también es única, acérrima hincha colocolina, tenaz lectora de poesía, especialmente si se trata del uruguayo Mario Benedetti, activa animalista, amante de la danza. Está convencida que la educación artística debe ser parte del currículo escolar. Desde que leyó el libro Desobediencia Civil de Henry David Thoreau, no para de manifestarse contra la injusticia. Así conoció al también electo concejal Enrique Soto, ex liceano, durante el estallido social. De este modo, la insurgencia la une a sus pares y la sed de justicia la apasiona. Bienvenida a la Minga de los Jueves, Adriana Camila Ampuero Barrientos, única, grande y nuestra electa constituyente insular. Gracias, Josué, qué linda presentación. Gracias José, muy bien. Adriana, te dejamos para que nos cuentes un rato de tu vida, de tus planes, de esto de que es nuevo para ti, pero que es nuevo también para todos, cómo es la redacción de la Constitución, porque esto no había ocurrido en la historia de Chile, así que no solo es nuevo para ti. ¿Cómo va eso? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, primero saludarles a todas y a todos, agradecerles, por supuesto, el espacio, la presentación de Josué, muy bonita. Estoy contenta de estar acá con ustedes, comentarles que, bueno, todo esto es nuevo para mí. Como les comentaba hace un ratito, es mi primer cargo de elección popular. Me fue muy bien, afortunadamente. Había tenido un cargo antes de elección popular, ¿ah? Fui reina de la simpatía en prekinder en la escuela 1, y esa era toda mi trayectoria electoral. Pero bueno, en este momento soy constituyente electa, estoy muy orgullosa también por el trayecto. Para mí tan importante como el objetivo es también el camino, ¿no? Cómo uno hace las cosas y cómo uno llega a donde está. Y en ese sentido, yo elegí la independencia, pero no elegí sola, no elegí ser solamente un continente vacío de contenido, sino que mi contenido me lo dan mis pares a través de la red de organizaciones territoriales y asambleas de Chiloé, donde hay muchísimas organizaciones. Este fin de semana muy probablemente ya no seremos solo la red de Chiloé, sino que seremos la red de organizaciones territoriales y asambleas del sur, porque se nos han sumado orgánicas de Puerto Montt, de Gualaigüe, de Cochamó. Esta es una organización creciente y para mí es muy importante y es muy bonita la organización popular.
siento que es mi espacio, siento que son mis pares. Ahí yo no soy la constituyente, sino solamente soy la Adriana, puedo trabajar con ellos en igualdad de condiciones. Se da una horizontalidad que yo valoro muchísimo, y en ese sentido también he podido compartir en igualdad de condiciones con mis compañeros y compañeras de Movimiento Archipiélago Soberano, que han sido también un pilar fundamental para mí. Y me pasó algo muy bonito el día de las elecciones, y es que me empezó a escribir mucha gente. La gente me escribía ganamos, no me escribía ganaste. Y para mí eso es fundamental, porque las personas se sentían parte de este proceso. Y así es como tiene que ser, así es como debería ser la política en Chile. La gente debería sentirse parte de los procesos, parte de la política. La política, etimológicamente en su raíz griega, significa los asuntos de la polis, los asuntos de la ciudad. Y todos somos parte de la ciudad, desde el barrendero que limpia las calles hasta el alcalde. Todos somos parte de esta polis, y es para mí un honor que la gente sienta también que este proceso se dio en conjunto y que ganamos. No soy solamente yo la que salió electa, sino que salió electa la Organización Popular del Distrito 26, y eso es muy bonito, porque ha sido un largo camino, ha sido un largo trayecto. Nosotros vivimos en un país donde las organizaciones de la sociedad civil muchas veces no son escuchadas, muchas veces no tienen el nivel de incidencia que quisieran, y estamos empezando un camino donde queremos transformar eso, transformarlo desde la base, desde la Constitución. Entonces, para mí es un honor esta responsabilidad que la gente ha puesto sobre mis hombros. Lo llevo con cautela, lo llevo con calma, lo llevo, por supuesto, sabiendo que vengo también desde la organización territorial de mi distrito y no desde una cúpula de poder. Por lo tanto, para mí, lo más importante en este proceso es abrir las puertas de la Convención Constitucional a la ciudadanía. Y en ese sentido voy a trabajar siempre con transparencia y con el espíritu de que la gente pueda involucrarse en este proceso. Gracias, Adriana, por esta presentación inicial. Esperamos sea así. En esta conversación también fue invitado don Julio Álvarez, que fue el otro convencional electo con raíz chilota, digamos, pero por compromisos que, según nos informan, por compromisos que tenía, fue imposible de participar aquí en esta oportunidad. Lo digo también un poco por claridad de repente de las suspicacias que se pueden producir. La lengua de señas, la traducción la está haciendo doña Paula Urraleón, así que también tenemos esa actividad para incluir, para ser más inclusivos. Pueden pedirnos la palabra a través del chat o como ustedes deseen y para ir participando de esta conversación. Adriana, un poco en general para contextualizar para nosotros y para la gente que puede estar mirando esto a través de la televisión. Aproximadamente, ¿cuál es el cronograma que ustedes llevan con el proceso convencional? ¿Cómo se ve? ¿Qué fechas hay relevantes? ¿Qué está establecido hasta ahora? Bueno, este es un proceso único en la historia de Chile, así que no hay muchas cosas establecidas, ¿no? Lo que sí sabemos es que entre el sábado y el domingo el presidente Sebastián Piñera debería dictar el decreto que convoca a la Convención Constitucional, y tras ello tenemos 15 días para estar funcionando, lo que significa que más o menos la primera semana de julio nosotros ya deberíamos estar instalados, funcionando en el Congreso Nacional, en el ex Congreso Nacional en Santiago. Esa es la única claridad que tenemos. ¿Cómo va a ser la ceremonia? Todavía no está definido. ¿Quién nos va a tomar el juramento? Hay algunos que creen que debería ser el presidente de la Corte Suprema. Parece haber un consenso en que no sea el presidente, probablemente por la crisis política, económica y social que vivimos también. No tenemos claro cuáles son los horarios laborales, por ejemplo. No tenemos claro cuáles son las asignaciones, los presupuestos. Todo eso lo va a definir la convención durante probablemente el primer mes que vamos a estar redactando nuestro reglamento de funcionamiento. Es una atribución de la Convención Constitucional dictar su propio reglamento de funcionamiento. Sí sabemos que se nos aplica, por ejemplo, la ley de lobby, que tenemos algunas restricciones que son similares a las de los parlamentarios.
pero en términos gruesos no hay muchas claridades respecto exactamente a cómo va a funcionar la convención. Sí hemos tenido algunas reuniones, por ejemplo, entre convencionales independientes, donde estamos pensando también e ideando algunas propuestas para el reglamento que le permitan a la ciudadanía participar. Asambleas, cabildos, plataformas digitales, transparencia y publicidad. Todas esas son ideas que ya están circulando entre los constituyentes. Entiendo. Gracias por la aclaración. La palabra la ha pedido Miguel. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Hola Adriana. Yo quería primero partir pidiendo disculpas a aquellos que se hayan sentido molestos y a Adriana misma, porque yo fui la persona que hizo la invitación, ya que yo manejo esta cuenta de Zoom, y en esa cuenta yo le puse la invitación que Adriana era abogada. Yo soy la persona responsable de ese error. Les aseguro que lo hice sin la más mínima intención de dañar el honor ni el prestigio de los abogados, ni el honor ni el prestigio de Adriana, ¿ya? Fue un error nada más, así que les pido disculpas a todos los que se hayan sentido ofendidos por tamaño error. Mi consulta, Adriana, más allá de las disculpas, tú hace un rato atrás dijiste que habías estudiado, Josué dijo que habías estudiado en Valparaíso, y hace poco leyendo, porque yo soy de Valparaíso, soy porteño, y preocupado de mi tierra también, o sea, tiendo a leer cosas bastante de mi tierra. Y se habla de los territorios en red, que fue una organización levantada por las organizaciones que levantaron la candidatura de Jorge Charf en Valparaíso, hace ya 5 años, 4 años o más, yo creo. Y que eso es una de las tantas responsables también de que el gobernador de Valparaíso haya salido de la independencia más absoluta de los partidos políticos. Esa independencia es tan radical como aparece, o hay alguna dependencia de alguien, de algún movimiento, de alguna estructura, ¿ya? Claro. ¿Y a quién te debes? Porque yo creo que alguien te eligió. Entonces, yo creo que a ellos pareciera ser que sí les debes algo. Eso es mi pregunta. Claro. Bueno, ser independiente no es no tener opinión política, o no tener domicilios de repente, no significa que solos de la nada levantamos candidaturas y así nomás se dio la cosa. En el caso mío, yo tengo un trabajo territorial de más de 10 años, diría yo. Durante los últimos 2 a 3 años he estado muy ligada a las asambleas de Castro, y también he estado muy ligada en estos últimos 2 años, diría yo, a Movimiento Archipiélago Soberano, que es un movimiento relativamente nuevo, también independiente, sin militancia política. Y en ese contexto nosotros también generamos un esfuerzo en red, donde todas las asambleas que estaban funcionando en Chiloé, en las distintas comunas, Dalcahue, Chonchi, Ancú, Castro, Curaco de Vélez, etcétera, fuimos generando un espacio que se llamaba la Red de Organizaciones Territoriales y Asambleas de Chiloé. Y en este contexto se sumó también otras organizaciones que no necesariamente eran asambleas, y nos abocamos a una tarea de realizar cabildos en este territorio. Hicimos muchos cabildos, hicimos charlas constituyentes también, algunas de las cuales me tocó hacer a mí incluso en el Liceo Galvarino Riveros en su época. Y bueno, nosotros recopilamos a través de esto una especie de base de datos de lo que la gente estaba pensando o anhelando para esta nueva constitución. Y ese texto nosotros le llamamos con mucho cariño la Constitución Insular, que finalmente es mi carta guía, es la carta guía que recoge lo que las personas estaban pensando desde el 2019 en adelante respecto al Chile que querían. Y por supuesto son materias la mayoría constitucionales. Y en ese sentido formamos también esta lista 100% independiente de dirigentes sociales, de distintas organizaciones,
que se llamó Insulares Independientes. Y ese es el piso que a mí me permite, yo creo, primero lanzar una candidatura que no fue una candidatura que se me ocurrió a mí, sino que fue propuesta por algunas orgánicas, y finalmente también me permite el día de hoy ser constituyente y poder llevar esta constitución insular también a la convención constitucional. Esta constitución insular no está terminada, no está cerrada, nunca está cerrada, es un texto en formación, y se ha sumado también muchas organizaciones de Puerto Montt, de Gualaihue, de Cochamó, de otros lados. Hoy día mismo estuve hablando con una de Chaitén también. Y lo más probable es que vayamos haciendo crecer esta red. Vamos a tratar de que sea distrital, y este es el espacio que yo creo que es como primario para mí, en el fondo. En Valparaíso, no sé, yo tengo la impresión también de que hay un poco de todo en Valparaíso, ¿ah? Hay gente mayoritariamente también independiente ahí detrás de candidaturas como la de Tania Madriaga o el gobernador Mundaca. Son gente que proviene de luchas sociales y territoriales, entonces cuando a nosotros nos dicen, bueno, ¿ustedes de dónde salieron? Nosotros veníamos trabajando hace mucho rato, veníamos trabajando en silencio quizás, no salíamos en la tele, no teníamos cargos públicos, pero sí que teníamos un trabajo territorial previo. Gracias, gracias. Gracias, Miguel, por preguntar. Bien, vamos a continuar con la charla, con la conversación. Está por allí doña Matilde, que tal vez no tenga derecho a voto, pero tiene derecho a voz. Así que, Matilde, adelante. Bueno, mi pregunta es dos cosas. ¿Quién te va a cuidar a tus animales cuando te vayas y qué música te gusta bailar? ¡Ay, qué linda pregunta! Me gusta mucho. Bueno, lo de los animales, yo tengo dos perritos. Tengo un quiltrito que yo adopté en mi época universitaria en Valparaíso, me lo traje para acá. Él vive conmigo hace como 9, 10 años ya, el Yango. Y tengo un nuevo integrante de la familia que debe tener 8 o 9 meses, que es Rambo, un pastor alemán gigante. Y yo pienso que por ahora van a quedar al cuidado de mi pareja, de Enrique Soto. Así que él es el responsable de darles comida, darles agüita y de llevarlos al veterinario. Pero probablemente al Yango me lo vaya a llevar en algún momento para Santiago. Me da pena un poco trasladarlo, él está acostumbrado a vivir en el campo, pero es una de mis grandes preocupaciones y mis grandes penas de tener que viajar a Santiago y dejarlo acá solito. Pero se va a quedar con Enrique. ¿Y qué música me gusta escuchar? Mira, bailar bailo de todo, ¿ah? Soy buena bailarina, porque además yo estudié ballet, entonces tengo ahí una cultura de danza de muchos años en mí, así que yo hacía ballet desde los 5 años, y en Valparaíso con mi compañía de danza salíamos mucho a bailar, a distintos lados, a discoteca, a todos lados, así que lo pasábamos súper bien, éramos muy buenos bailarines, pero escuchar, qué cosa me gusta escuchar a mí, así como en la casa, en tranquilidad, me gustan mucho los Beatles y me gustan mucho también los Rolling Stones. Hay varias bandas chilenas igual que me gustan, pero son quizás no tan conocidas. Ah, gracias. Y Bueno, otra cosa. cuéntame. Nosotras, la familia entera, votó por ti. Oh, gracias. ¿Y tú fuiste a votar? ¿Fuiste al local de votación? No, porque no me dejaron entrar. Oh, pero ya vas a poder ir. Muchas gracias. Gracias, Matilde. El tiempo pasa rápido, así que a la vuelta de la esquina, un par de pestañeos y vas a estar entrando a los locales de votación. Gonzalo, la palabra la tiene usted. Gracias, Fernando. Yo quisiera, en primer lugar, compartir dos sentimientos. Pertenezco a la generación que tuvo el privilegio de emocionarse una noche del 4 de septiembre de 1970. Lo viví en la calle Pedro Montt, en la noche en que fue elegido Salvador Allende. Pero quiero, junto con rememorar ese hecho tan importante, decir que la noche del escrutinio
en que Camila fue elegida, yo sentí que era más importante que aquella noche de 1970. Y el segundo sentimiento que quiero compartir con ustedes es que muchos de los que estamos conversando hoy día fuimos actores de varias iniciativas en torno a la promoción de la Asamblea Constituyente. Recuerdo varias reuniones en Castro, particularmente, y que cuando algún dirigente bastante poco preclaro del Partido Socialista, senador o ex senador de la República, nos decía que pensar en una nueva constitución era fumar opio. Estoy feliz de fumar opio. Y creo que la invitación es a que compartamos ese opio entre todos. Junto con expresar esos dos sentimientos, yo quisiera plantear una pregunta a Adriana. El tema de la distribución de la riqueza en nuestro país es un gran desafío, pero el tema de la distribución del poder es un desafío que no podemos olvidar. Y creo que el monopolio de la riqueza que va acompañado de ese monopolio del poder debe, sin lugar a dudas, también plantearnos el tema de cómo distribuimos el poder. Y en esa lógica es que yo quiero preguntarte, Adriana, concretamente, ¿cómo se materializa la idea de una participación ciudadana efectiva, pero efectiva, en el proceso constituyente? Tú mencionas la posibilidad de hacer cabildos, asambleas, etc. Pero yo me gustaría escuchar de tu parte una propuesta más concreta y más operativa del cómo piensas tú que en tu rol de constituyente vas a promover y abrir los espacios para quienes queramos aportar con alguna idea, con alguna sugerencia a tu lado como constituyente. Fue muy importante que te dijéramos por tu juventud, por tu experiencia, por tu trayectoria y por tu condición de chilota. Y lo que yo espero hoy día es que tú nos aclares un poco más el cómo puedes concretarse esta idea de una participación ciudadana, subrayo, efectiva en este proceso constituyente. Eso. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que nosotros, bueno, todavía no tenemos redactado el reglamento de la Convención Constitucional, entonces yo me enfrenté, cuando salí electa, que en ningún caso me fui para la casa a descansar ni nada, creo que debo haber tenido como un día ni siquiera de celebración, sino que de agradecerle a la gente que estuvo conmigo, y luego puse manos a la obra, pero me di cuenta de que, claro, como no tenemos redactado el reglamento de la Convención Constitucional, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para ponerme a trabajar desde ya? Porque además yo venía con toda la energía, era lo que yo sentía que tenía que hacer. Y en ese sentido empecé, bueno, a recibir muchas solicitudes de distintas organizaciones del Distrito 26 y también algunas de carácter nacional, que me pedían reuniones. Y yo dije, ya, pues vamos a ocupar esa forma de trabajo, al menos hasta que tengamos claridad sobre el reglamento. Y en ese sentido, yo también quería apostar por la transparencia y la probidad. Entonces, lo que opté por hacer fue por tener al menos 4 o 5 reuniones diarias con organizaciones del distrito y algunas nacionales también, donde yo los puedo escuchar, podemos intercambiar ideas, podemos llegar a algunos consensos, y finalmente yo al menos quincenalmente estoy publicando cada una de esas actividades para que la gente tenga claridad de con quién me reúno y qué conversamos. Esa es la metodología, que es una metodología bastante primaria, pero es la que yo puedo utilizar mientras tanto para no estar esperando asumir el cargo sin hacer nada. Y en ese sentido me he reunido con
agrupaciones de jóvenes, de personas con discapacidad, me he reunido con el Consejo General de Caciques, me he reunido con organizaciones medioambientales, algunas nacionales en torno a la defensa de los derechos de la maternidad, innumerable cantidad de organizaciones se han reunido conmigo a través de plataformas digitales en este tiempo. Ahora, una vez que iniciemos la Convención Constitucional, hay que tener propuestas claras, y en esas propuestas claras hemos venido trabajando con otros constituyentes independientes, pero también hemos venido trabajando con algunos investigadores que han estado precisamente con algunos Fondesit relativos a participación ciudadana. Entonces he tratado como un poco de intercalar saberes populares con algunos investigadores como ya más concretos. Y en ese sentido hay varias propuestas. Primero tengo reuniones con los constituyentes desde Concepción hacia el sur, que esa fue una instancia que promoví yo, y la promoví ¿para qué? Para que podamos discutir sobre la descentralización de la Convención Constitucional, que yo creo que es muy propio que los que habitamos en el sur, los constituyentes que somos del sur, podamos discutir sobre eso. Y estamos trabajando, creo que vamos a nuestra tercera reunión ya, sobre una propuesta de itinerancia de la Convención Constitucional, que nos va a permitir trasladarnos a los territorios y sesionar en los territorios al menos una vez al mes. Además de eso, vamos a tener probablemente una semana distrital. Entonces eso inmediatamente nos saca del palacio, del famoso Palacio Pereira, y nos hace trabajar en terreno. Por otro lado, hemos estado discutiendo con otros convencionales también la posibilidad de levantar plataformas de participación, de generar mecanismos de audiencias públicas que le permitan a las organizaciones solicitarnos audiencias. Tercero, transparencia y publicidad, que la gente sepa exactamente con quién nos reunimos y qué estamos discutiendo todos los días. Cuarto, estamos hablando, por supuesto, de asambleas y cabildos distritales y comunales. Para esa materia en particular, la convención tiene asignada muy poco presupuesto, por lo cual, antes de que los gobernadores fueran electos, agendamos una reunión con ambos candidatos, y en ese sentido participó Gaspar Domínguez y yo, que somos los dos constituyentes electos independientes de este distrito. Y solicitamos, por supuesto, que en la eventualidad de que ellos ganaran la elección a gobernadores, pudieran comprometer fondos de los gobiernos regionales y espacios también del gobierno regional para que realicemos grandes asambleas y cabildos en este distrito. Ambos candidatos se comprometieron, así que vamos también a estar tramitando eso, los fondos regionales, para que realicemos actividades de participación masiva. Como estamos en pandemia también, tenemos que pensar en mecanismos de participación digital, porque no todas las comunas van a poder participar presencialmente en el caso de que estén, por ejemplo, en cuarentena. Y eso también vamos a proponerlo en la Convención Constitucional, que podamos tener algunos mecanismos de participación digital. Y ahí ya hay varias ideas, hay algunas que son más novedosas también, que tienen que ver con la iniciativa popular de norma constitucional. Eso igual es algo que queremos implementar, pero tenemos que discutir muy bien cómo se va a implementar. ¿Cuál es el requisito para presentar una iniciativa popular de norma constitucional? Y esas son las ideas en que nosotros vamos entramando ciertos mecanismos de participación que ojalá resulten ser también vinculantes en algunas instancias, ojalá en la mayoría de las instancias. Y por otro lado también queremos que exista la posibilidad de que hayan algunos plebiscitos dirimentes sobre materias que son de interés nacional. Por ejemplo, la división político-administrativa del país, o cuando estemos hablando de las facultades del Congreso Nacional y el presidente, cuando estemos pensando, por ejemplo, en avanzar desde un Estado subsidiario a un Estado social de derecho. Esas son grandes temáticas nacionales donde a nosotros nos gustaría aplicar ciertos mecanismos de plebiscitos dirimentes. Así que esas son las ideas más o menos por las cuales nosotros vamos a estar luchando este primer mes en la convención. Gracias. Hola, ¿qué tal, Adriana? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Todo bien? Yo quería hacerte unas preguntas puntuales, Adriana. ¿Cómo ha estado Enrique todo esto?
Enrique está muy atareado, porque además Enrique es una persona llena de energía, así que él trabaja de las 7 de la mañana a la 1 de la madrugada. Y no Está hay quien lo bien, Nanay. Nanay, dándole hartas fuerzas, po. Adriana, yo quería preguntarte con respecto a tus propuestas como constituyente. ¿Tú estás de acuerdo con la centralización estatal o la descentralización económica? O sea, que el Estado tenga más poder o la propiedad privada. Bueno, hay varios temas ahí porque me tocas el tema de la propiedad privada y de la descentralización. En materia de descentralización, Chile es el país más centralizado de la OCDE, así que tenemos una tremenda misión ahí de cómo generar descentralización efectiva. Nosotros tenemos un sistema de descentralización administrativa y ese sistema es insuficiente, por lo cual nos gustaría avanzar hacia probablemente un sistema de estados regionales, que es similar a lo que ocurre, por ejemplo, en Italia, en Portugal, pero por supuesto con características que tengan que ver también con lo local, con nuestra idiosincrasia local, donde podamos avanzar en autonomías políticas, económicas, legislativas e incluso tributarias para las regiones. También en esa materia para mí es prioritario que se discuta la división político-administrativa del país, donde Chiloé pueda ser la región de las islas y donde también hablemos de un distrito internacional, porque los chilenos, la red internacional Chile Despertó, está solicitando hace muchos años también ser un distrito internacional y poder tener representación en cargos de elección popular. Así que ahí hay al menos 2 solicitudes que yo me he comprometido a llevar a la Convención Constitucional. Respecto a la propiedad privada, yo pienso que la propiedad privada en general tiene que estar supeditada a ciertas reglas. No puede ser que uno, por ser propietario de algo, pueda hacer lo que quiera y actuar en perjuicio de los demás. Y en ese sentido, la propiedad necesita unas limitaciones que tienen que ver con la función social de la propiedad, pero también con la función medioambiental de la propiedad. Si nosotros en el ejercicio de la propiedad dañamos el medio ambiente, tenemos que ser sancionados y tenemos que repararlo. No queremos nunca más que en Chile ser propietario de algo signifique mermar los derechos de los demás y mucho menos los derechos de la naturaleza. Te doy toda la razón, Adriana. Claramente no podemos pretender de que los poderosos, de que las empresas, de que la industria abuse de los recursos naturales, abuse de los trabajadores. Claramente los trabajadores tienen que tener una mejor remuneración, no tienen que abusar del medio ambiente. Las salmoneras, pucha, se han pegado bastantes cosas malas acá en Chiloé, han contaminado bastante los residuos, cuando no capturan bien a los salmones se comen a todos los pescados. O sea, claramente necesitamos más regulaciones. Ahora también yo quería preguntarte 2 temas más. Con respecto también, también lo mismo también te quería decir, que tú ya me lo respondiste, que era de que Chiloé podía ser una región. Eso también me llamaba bastante la atención, el otro día lo estaba pensando, y de esa manera vamos a tener más influencia en el continente, y vamos a ser más reconocidos, y vamos a tener intendentes también, pues entonces, por lo tanto, igual va a ser una buena propuesta de tu parte. De ahí lo que te quería preguntar era con respecto al puente Chacao. Tú me podrías nombrar como las ventajas que tú le ves al puente y las desventajas que hay en el puente. Bueno, el puente Chacao es un tema, yo creo, bien álgido y bien complejo acá en Chiloé, y pienso que esa complejidad la da la falta de consulta y participación ciudadana. Cuando nosotros recibimos ciertos proyectos que vienen pensados e impuestos desde Santiago y no se generan las consultas ciudadanas pertinentes, siempre va a haber gente que está a favor y está en contra, y no vamos a poder dirimir nunca cuáles son los beneficios y cuáles son los costos de este puente. Me preocupa también el caso del puente que venga asociado también a una doble vía. Nos hace pensar y temer también por la reactivación de los proyectos en materia de extracción energética, de tala indiscriminada del bosque, etc. Y en ese sentido uno se empieza a preguntar, bueno, ¿para quién es este proyecto? Por otro lado, también hay un cruce que uno tiene que reconocer, que tiene que ver con la conectividad insular y de territorios aislados. Ahora, si tú me preguntas cómo yo enfocaría la conectividad insular y de territorios aislados, la enfocaría primero en el buen vivir, en que los y las habitantes de los territorios aislados e insulares podamos primero tener acceso a una vía que no sea tan cara que no podamos pagarla, por ejemplo, y ahí va el cruce con el peaje que nos quieren cobrar.
Y por otro lado, también esta conectividad tiene que ver con la conectividad interna, con cómo nosotros como chilotes y chilotas, y también la gente que vive en territorios aislados como Palena, Futaleufú, etcétera, puede tener acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a otros derechos sociales básicos que en este momento no tenemos, porque tenemos un Estado subsidiario que es un Estado ausente y que le entrega estos servicios a los privados. Los privados, por supuesto, lo proporcionan en la medida que ellos quieren y cobran también lo que ellos quieren. Eso genera problemas, por ejemplo, con los cruces de las barcazas, genera problemas porque estamos saturando el hospital de Puerto Montt y resulta ser que la salud digna nunca llega acá al archipiélago, mucho menos al Chiloé continental. Y en ese sentido, creo que la conectividad tiene un mal enfoque, tiene un enfoque primero impositivo. Santiago está pensando cómo nos conecta, no estamos pensando nosotros cómo conectarnos. Y segundo, está reduciendo la conectividad a un puente, y la conectividad no tiene que ver con eso. Como les mencionaba, la conectividad tiene que ver con cómo nosotros accedemos a un buen vivir, que no sea exageradamente caro, que podamos vivir con dignidad y que tengamos acceso a servicios básicos y también a derechos sociales básicos que en este momento no tenemos acceso. Está bien, Adriana. Yo la verdad pienso igual bastante similar a ti. Yo creo que también quizás el puente va a tener bastantes beneficios y ventajas a futuro, pero yo creo que primero hay que priorizar que tengamos un buen hospital, porque a fin de cuentas acá en el hospital tú tienes que estar 6 horas esperando y después tienen que mandar a Puerto Montt. Y hay gente que no tiene recursos para irse a Puerto Montt. Entonces, o que está trabajando de día y noche, entonces por lo tanto hay muchas complicaciones. En la isla de Chiloé tienen que haber más hospitales y de mejor calidad, claramente. Y de ahí, Adriana, como la última pregunta que tenía para decirte era de que, espérame, espérate un poco. Ya vale, ahora sí me acordé, disculpa. Ya, era que, ¿tú qué opinas con la expropiación privada? ¿Qué opinas con respecto a expropiar las empresas? ¿Consideras de que es positivo, que es negativo? Porque yo personalmente considero que la expropiación debería ser para esos derechos sociales que siempre se han presentado como negocios, como los que tú estabas planteando, la salud, la educación, el agua, la luz. Para mí eso quizás sería expropiar y debería pasar a manos del Estado, a manos estatales. Pero una empresa, o sea, si una empresa, una industria, no debería por qué expropiarse, debería regularse. Eso por lo menos es mi opinión. ¿Cuál sería tu opinión, Adriana? No se te escucha. Ahí. La expropiación es un tema bien tabú en Chile, que está regulado ya hace bastante rato. Está regulado constitucionalmente y también a nivel legal. Y en ese sentido, la expropiación es un procedimiento legal, es un procedimiento que no es arbitrario, no es como que a uno van y le quitan algo y no le dan nada a cambio. Las expropiaciones tienen también compensaciones económicas, tienen procedimientos judiciales y legales donde uno puede también defenderse, reclamar, etc. Pero parece ser que en Chile la expropiación es un poco un tema tabú. Ahora, si tú me preguntas o vas un poco más allá, que creo también que tu pregunta apunta a eso, es si lo público y lo privado pueden convivir. Y yo pienso que acá hay que aplicar el principio de la realidad. En Chile la realidad es que, por ejemplo, a nivel educacional, entre un 7 y un 10% de los niños están en colegios privados y todo el resto está en la educación pública. En la salud, un 20% de los chilenos están en la salud privada, todo el resto está en la salud pública. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que poner el foco? ¿Dónde nosotros ponemos el foco en materia constitucional? Por supuesto que al fortalecimiento de lo público. Eso no significa que vamos a los posibles, no significa que la gente no va a poder emprender, que no va a poder tener un negocio, pero vamos a tener que tener mínimos básicos. No puede ser que en Chile haya gente que no tenga una cobertura universal de salud pagada. Si usted, además de tener esa cobertura de salud universal, quiere irse a Miami a un hospital privado, váyase, no hay problema. O si quiere atenderse, no sé, en una clínica privada, vaya, no hay problema. Pero los fondos
que usted asigna para eso tiene que irse un seguro universal de salud, para que la gente pueda tener acceso a la salud de manera uniforme, que además cura las prestaciones universales de salud. Eso se llama dignidad. Es lo mismo en la educación. En la educación no quiere decir que nunca más vaya a haber educación privada y que solo vaya a haber educación pública, pero el foco tiene que estar en la educación pública, gratuita y de calidad. Y en la medida en que eso se dé en todos los escaños, no solamente en la educación parvularia o la educación básica o media, sino también en la universitaria, vamos a poder tener una cobertura mínima, que eso también ayuda a proporcionar dignidad, que la gente pueda acceder a la educación sin tener que endeudarse. Si usted, además de tener esa cobertura universal y general, aún así opta por irse a la educación privada, eso es problema de usted. Pero tampoco el Estado puede estar aportando fondos a estos privados. Imagínense que durante la pandemia el Estado estaba aportando fondos a las clínicas privadas como loco. ¿Por qué? Porque la salud pública nunca ha sido prioridad. La salud pública no está bien implementada, la salud pública no tiene un seguro de cobertura universal. Entonces, ¿qué hacen? Terminan invirtiendo en las clínicas privadas. Es lo mismo con la educación. Nadie dice que no puede haber un colegio, pero ¿por qué el Estado tiene que estar financiando? ¿Por qué tiene que estar esta figura híbrida donde el Estado, además a los privados, les pasa plata? Yo pienso que hay que generar una priorización de lo público en los derechos sociales básicos, que nos permita acceder a un mínimo de dignidad y de cobertura universal. Y una vez que eso ocurra, por supuesto que si alguien privado quiere instalarse con algún emprendimiento en la materia, que lo haga, y que si la gente quiere irse a atender para allá, a pesar de tener todo cubierto, también que lo haga. O que se tome un avión privado como Don Francisco y se vaya a Miami a atender, no sé. Eso puede ser, pero primero hay que partir por casa. Y en casa resulta ser que en Chile la mayoría de los chilenos están en el sector público de educación, de salud, y necesitamos también una cobertura universal que nos permita dignidad. Vale, Adriana, muchas gracias por tus respuestas, te agradezco mucho. Ojalá defiendas al territorio chilote, defiendas al pueblo, a la población. Te agradezco mucho tus respuestas. Ahora parece que quiere conversar otra compañera o profesora, no estoy muy seguro, así que eso. Ya, cuídate, Agustín. Cuídate igual. Gracias. Muchas gracias. Los temas interesantes que han planteado Gonzalo primero y luego Agustín, sí, son temas de mucha, que nos conciernen mucho a nosotros como chilotes. De hecho, cuando estaba preguntando el tema del puente, Agustín, recordaba cuando a raíz de la doble vía se hizo una reunión acá. Yo soy de Vilupulli, una localidad rural, y en la escuela de Vilupulli se hizo una reunión, y allí le preguntamos expresamente a las personas que venían a dar esta especie de informativo acerca de si iban a haber peajes, y ellos decían que no, y nosotros le preguntamos si podían dar eso como firmado, y decían que no podían firmarlo. Entonces, en ese momento, hace 3, 4 años atrás, ya apareció digamos, estos cuestionamientos que tienen que ver con nuestra forma de conectividad. Hay todavía preguntas en el chat. Va a preguntar nuevamente doña Matilde, y por favor, de los participantes, quienes quieran preguntar, acuérdense que pueden hacerlo. Nos queda un poquitito de tiempo, así que acompáñennos con las preguntas. Doña Matilde, adelante. Esta es una pregunta así como personal de tu vida. Y es si te quieres casar con el Quique. Lo digo porque tú confías mucho en él por tus animales, porque uno no deja sus animales con cualquier persona. Bueno, no sé si hemos hablado particularmente de matrimonio con el Quique, pero nosotros estamos pololeando hace como 1 año y medio, ya vivimos juntos, sí estamos pensando en formar familia, así que todas esas son discusiones que están ahí sobre la mesa. Pero en ese sentido yo sí que soy mujer medio tradicional, así que yo creo que esa pregunta hay que hacérsela al Quique, más que a la Adriana. Ahí soy criada antigua yo. Gracias. Gracias, Matilde. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Porque hay una pregunta más en el chat, pero pregunto si alguien tiene alguna consulta.
A ver, hacer algo que diríamos, que Adriana planteó al comienzo, lo de una constitución insular. Me pareció escuchar ese concepto. Sí, ¿Estoy bien? ¿Sí? sí. Ahora, eso no me queda claro a mí. Una constitución insular. Entiendo, ¿no es cierto?, que ese concepto o esa figura apunta a instalar en la Carta Magna, en donde, ¿no es cierto?, hay ejes que nos van a regir la vida país. La vida país. ¿Qué eje insular territorial puede ir allí? En una Carta Magna que rige la vida, insisto, país, no región por región. Sí, ¿no es cierto? Entiendo que hay aspectos que, ¿no es cierto?, dejan abierto o tienen que permitir la vida de las regiones o dejar abierto la factibilidad de que las regiones puedan marcar su diferencia. Me gustaría que apuntara un poquitito esto porque no me queda del todo claro ese aspecto, ¿ya? De lo insular en una Carta Magna. Claro. Mira, cuando yo menciono a la Constitución Insular, ese es el nombre que nosotros le damos a la recopilación de información y datos que nosotros juntamos a través de las asambleas y cabildos que venimos realizando desde el 2019. La mayor parte de esas asambleas y cabildos ha sido en territorio insular, en el archipiélago de Chiloé. Y en ese sentido, cuando nosotros sistematizamos toda la información que recibimos de los cabildos, nos encontramos con un documento bastante amplio referente a distintos derechos constitucionales que la gente pensaba, pero pensaba desde la territorialidad. Es decir, por ejemplo, la gente de Arica no está pensando en una constitución que sea exactamente igual a la que estamos pensando acá en Chiloé o en otros territorios aislados. Y en ese sentido, a esa recopilación de datos nosotros le pusimos la Constitución Insular, que tiene que ver con dónde nosotros realizamos esas asambleas y cabildos. Pero si tú me preguntas, por ejemplo, ¿qué datos de insularidad o propios del territorio hay? Uno de esas propuestas que son novedosas, que no son frecuentes en las constituciones en el mundo, tiene que ver con un derecho de conectividad insular y territorios aislados. Y ese es un derecho que quizás no es frecuente en el constitucionalismo, pero que sí estamos pensando los y las chilotas. Y también están pensando, por ejemplo, en Palena o en Futaleufú. ¿Por qué? Porque a nosotros como habitantes de territorios aislados se nos hace muy difícil también la vida y el acceso a otros derechos sociales básicos. Y ahí tiene que haber un rol estatal, y los roles estatales regularmente quedan fijados a nivel constitucional. A nosotros nos gustaría, por ejemplo, que a nivel constitucional estuviera fijado el deber estatal de generar políticas públicas que hagan nuestra vida insular y de territorios inhóspitos más llevadera, que nos acerquen un poco más al buen vivir. Y esa es una propuesta que yo creo que es propia de la insularidad. Pero cuando nosotros hablamos de constitución insular, hablamos de la recopilación de datos que hicimos en las asambleas y cabildos en el territorio de Chiloé desde el 2019 en adelante. Mira, hay una cosa que a mí me preocupa. Bueno, yo soy chilote. Está de más decir, ¿no es cierto?, que soy una persona, se ve en la cámara, que ya, ¿no es cierto?, las canas las lleva hace mucho tiempo. Estoy pisando los 70 años. Antes se hablaba, ¿no es cierto?, que Chiloé estaba totalmente aislado del resto. Se hablaba de Chiloé y el continente. Hoy día se han acercado a la distancia con el continente, se han mejorado las vías de acceso, se mejorarán más supuestamente con el puente. Pero el problema es que si antes
estábamos aislados por falta de conectividad, así como vamos a estar aislados por la imposibilidad de conectarnos con el continente o con otros mundos, porque se va a hacer tremendamente caro llegar a Chiloé, salir de Chiloé. Y nos vamos a terminar constituyendo en una isla más isla de lo que éramos en la década del 60, cuando, ¿no es cierto?, teníamos que atravesar el canal de Chacao en una lancha que se movía como batea con el viento sur y nos hacía peligrar nuestra vida. Vamos a tener doble pista, vamos a tener, ¿no es cierto?, no sé, pero vamos a estar llenos de peajes. Peaje, ¿no es cierto?, en el canal de Chacao, peaje, ¿no es cierto?, si llega a ejecutar lo que está escuchándose, 2 peajes dentro de la isla para llegar a Quellón y para salir, ¿cómo lo hacemos? Cuando el sueldo mínimo es nacional. O sea, ahí, ¿no es cierto?, donde hay un tema fuerte que apuntar. O sea, cuando se fija una renta mínima, se fija en el Congreso y se fija para el trabajador de Arica como el de Punta Arenas. Y a eso, ¿no es cierto?, se le van agregando después una asignación de zona, que es la asignación de zona que escuchaba cuando yo tenía, ¿no es cierto?, no sé, por 10 años, cuando mi madre era profesora. Escuchaba que le aplicaban una zona de un 40%. Pero tenía que venir en lancha desde Chelín y antes que apareciera la lancha en bote a remo o en bote a vela. Sacrificio enorme, aislado. Pero vamos a llegar a eso porque no vamos a tener recursos después para salir. Porque vamos a necesitar, ¿no es cierto?, la mitad de un sueldo mínimo para llegar recién a Puerto Montt. Eso es mi preocupación y mi gran temor. A lo mejor Claro. ya no voy a estar vivo en ese entonces, pero me preocupa, ¿no es cierto?, por lo que están detrás de mí y que vienen detrás de mí. A eso apuntamos cuando hablamos de un derecho constitucional a la conectividad insular y de territorios aislados. Hablamos también de un deber estatal a través de las políticas públicas de entregar un trato diferente a aquellos territorios donde se vuelve más difícil también la vía, más costosa, donde es más difícil trasladarse. Supongamos que nosotros quisiéramos tener más universidades en el archipiélago, que en este momento tenemos la Universidad de los Lagos. Lo más probable es que las universidades estatales dirían, ¿sabes qué? Hay muy poquita gente acá. Sí, no nos conviene irnos al archipiélago. Claro, puede ser que en términos numéricos nosotros no seamos un buen negocio para la inversión pública ni privada, pero resulta ser que somos habitantes del territorio nacional también, entonces necesitamos un trato diferenciado. No puede ser, por ejemplo, que nos cobren el mismo peaje acá o que nos cobren un peaje mucho más caro que en el continente, porque nosotros ya vivimos aislados, ya vivimos en un territorio de difícil acceso, ya vivimos en un territorio donde todo es más caro porque cuesta trasladar también las cosas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la necesidad de tener buena salud en el archipiélago, nosotros en términos numéricos a lo mejor no representamos una buena inversión de salud, pero la necesitamos igual porque somos seres humanos que habitan este territorio nacional de una manera más desventajosa que los otros, y eso tiene que ser trasladado también a las políticas públicas. Ahora, ¿quién exige que eso sea así? Nadie, porque no está consagrado constitucionalmente y tampoco está consagrado, la verdad, legalmente. Está consagrado quizás en una que otra ley referente a una que otra materia, pero son cosas aisladas, no hay un articulado legal que a nosotros nos permita, como habitantes insulares y de territorios aislados, exigir un trato diferente por parte del Estado. Por eso para mí es prioritario este concepto de conectividad insular y territorios aislados en la nueva Constitución, que quizás no lo están pensando en Arica, por ejemplo, o no lo están pensando en Valparaíso, no lo están pensando en otros lados, pero sí que lo estamos pensando buena parte de los constituyentes que habitamos desde Concepción hacia el sur, donde tenemos zonas también aisladas, zonas rurales, zonas con falta de conectividad, etc. Particularmente yo diría desde los lagos hacia el sur, estamos todos tratando de que eso se dé, así que al menos yo voy a trabajar por ello.
Pero sería conveniente invitar, perdón que me quede pegado en esto, pero sería conveniente, ¿no es cierto?, para que haya más fuerza, que la gente, los constituyentes del norte, también, ¿no es cierto?, se comprometan con algo, porque me imagino que para ellos también la situación no resulta fácil. Por supuesto, yo creo que esto es un primer avance. Nosotros todavía no llegamos a la Convención Constitucional, la mayoría de nosotros se conoce por Zoom. Y ya es un tremendo esfuerzo que nos estemos juntando los constituyentes independientes de Concepción hacia el sur, que nos estemos conociendo incluso antes de conocernos realmente. Así que yo creo que va a ser un paso a paso. En lo personal, yo quería dar ese primer paso, que era convocar a estos constituyentes para que habláramos de estas temáticas. Y ya se dio, así que eso es bueno. Vamos yo creo, por el mismo camino que menciona usted, por ir también hablando con otras regiones del país. Muchas gracias, Adriana, y felicitaciones y mucho éxito. Gracias. Gracias, don Juan. Mira, Adriana, tenemos 4 preguntas en el chat, así que voy a hacerlas rápido, voy a formularlas rápido para abusar un poco de tu tiempo, del tiempo del canal de televisión, pero vamos a ir a ellas. Primero voy a leer sugerencias de Gonzalo Pineda, las voy a leer, aunque evidentemente tú las puedes leer, pero probablemente la gente a través de la televisión no sepa a qué nos referimos. Aquí hay unas sugerencias que son responsabilidad de don Gonzalo. Dice que periódicamente Adriana organice una conversación virtual como esta, en que nos podamos informar sobre sus gestiones como constituyente y nosotros podamos formular algunas dudas o ideas. También nos podríamos organizar en núcleos territoriales y o temáticos para actuar en red, en forma colaborativa. Cada núcleo podría además promover la formación de otros núcleos. Más allá de los reglamentos de la convención, creo que podríamos promover una participación sistemática, permanente y vinculante con Adriana. Eso es, por un lado está esto que nos propone Gonzalo, y por otro lado, Agustín, estudiante de nuestro colegio, te pregunta, ¿qué opinas de las FP? ¿Debería cambiarse un sistema de reparto? Y quiero agregar ahí mismo, para hacerlo más complicado todavía, la pregunta de, ¿tú crees que algo del sistema de pensiones, de jubilaciones, tiene que estar en la Constitución? Sí, interesante. Bueno, lo primero, las sugerencias tan buenas. Lo he pensado también, tener una instancia mensual. Lo que he tratado de hacer es tener como una especie de rendición de cuentas, que ya la estoy haciendo a través de la página de la Red de Organizaciones Territoriales y Asambleas, pero creo que la voy a empezar a hacer también desde la página oficial mía de constituyente. Estoy tratando de implementar eso. Y claro, las organizaciones que quieran empezar a organizarse y agruparse, yo creo que es fundamental en este proceso. Por supuesto que también pueden contar conmigo para tener reuniones o lo que ustedes estimen pertinente. En cuanto al sistema de pensiones, el sistema de pensiones no está tratado en la Constitución del 80, pero pucha que es necesario tratarlo en esta. Y yo creo que este es un tema probablemente de los que iniciaron las revueltas sociales en Chile, no el 2019, sino mucho antes. Yo me acuerdo las grandes marchas en Chile eran las marchas de no más AFP. Y ahí resulta bien loco pensar que las autoridades dijeron no lo vimos venir, porque era algo tan patente, era algo tan claro que había un descontento por el sistema de pensiones. Pero bueno, parece ser que hay capitales ahí comprometidos, y yo creo que constituyentes en general estamos pensando en abordar el sistema de pensiones en la nueva constitución, y eso es bueno. La propuesta que a mí más me gusta probablemente es la propuesta de un modelo de reparto solidario con financiamiento tripartito de trabajadores, de la empresa y del Estado, que además tenga un fondo de reserva técnica, ¿cierto? Para que se garantice el pago de obligaciones del sistema en eventuales periodos que sean de estrés financiero. Y acá hay varias propuestas interesantes, por ejemplo, contar con un piso no contributivo de protección social, que por supuesto supere la pensión básica solidaria o el sueldo mínimo. También la creación de una pensión universal no contributiva, que cobra el 100% del salario mínimo, que considera a las personas también independientes de si cotizan o no. En Chile hay muchas mujeres que se dedican a los cuidados, y los cuidados no son remunerados ni son conocidos tampoco como son reconocidos laboralmente en cuanto a derechos laborales. También contar con un pilar contributivo de seguridad social y de reparto, con lógica colectiva, con lógica solidaria,
hay que gestionar también las jubilaciones con un componente integracional, es decir, que las personas que hoy día trabajen aporten también a las pensiones futuras, ¿no? Y por último, quizás en forma complementaria también contar con cuentas individuales. Lamentablemente hoy día esto es todo con lo cual contamos. Hay que avanzar también en el piso no contributivo y en el pilar contributivo de seguridad social y reparto con lógica colectiva. Así que estas son propuestas también que están muy en sintonía probablemente con lo que está planteando Nomás AFP. Yo creo que ellos han realizado un trabajo súper importante en esa materia y lo han realizado de forma seria también, ligado a economistas, a especialistas en la materia. Yo he leído varias veces, hace poco sacaron una nueva publicación donde van profundizando esta idea también de contar con un modelo de reparto y solidario con financiamiento tripartito. Así que me parece una propuesta interesante. Creo que en torno a eso va a estar la discusión. Pero pienso también alegremente, quizás que este es probablemente el fin de las AFP en Chile. La redacción de la nueva constitución, espero, pueda terminar con un sistema de pensiones injusto y que genera también una vida indigna. Gracias por tu pregunta, Agustín, también. Miguel pregunta, respecto de las decisiones territoriales, ¿los plebiscitos deberían ser vinculantes? A mí me gustaría la mayor vinculatoriedad posible. No sé cómo se va a dar en la práctica. Yo sé que hay varios sectores en la convención que no están de acuerdo con la vinculatoriedad de las asambleas, de los cabildos y de los plebiscitos. Pero a mí me gustaría que hubieran al menos plebiscitos comunales que fueran orientados a las materias que a todos los chilenos nos atañen, por ejemplo, pensiones, fórmula de Estado, división política administrativa del país. Esas son cosas que yo creo que no se pueden definir a puertas cerradas, que requieren participación vinculante. Esa es por lo menos mi voluntad. Voy a tratar de que ojalá podamos también expresarlo así en la convención y vamos a ver cómo se da la correlación de fuerzas para lograrlo. Gracias. Y la última pregunta, aquí ya estamos en la conclusión de nuestro conversatorio, Adriana. Ramón Contreras pregunta, si está la posibilidad de crear una nueva región para la provincia de Chiloé o los territorios insulares, y si esto podría llevar más burocracia y más gastos del presupuesto nacional en esta burocracia. Eso por un lado. ¿Has tenido alguna coordinación con el señor Álvarez para temas territoriales u otros temas? La verdad, he tenido más coordinación con Gaspar Domínguez. Don Julio, no sé exactamente en qué estás. Yo me imagino que está esperando asumir su cargo. No he podido yo conversar con él, lamentablemente, pero sí he hablado harto con Gaspar y con los constituyentes de Concepción hacia el sur sobre esta materia. Yo creo que toda la Constitución va a significar un gasto importante a nivel estatal. ¿Cómo se hace esto? Se hace mediante la redistribución, primero de las riquezas nacionales y segundo también mediante una buena ley tributaria nacional, que también signifique una colaboración de aquellos que ganan más y que no vayan desmedro a aquellos que ganan menos. También creo que es una responsabilidad súper importante del Congreso Nacional y en ese sentido es muy relevante por qué nosotros vayamos a votar en estas parlamentarias, porque son ellos los que van a hacer que esta nueva constitución tenga efectivamente aplicación. Cuando nosotros hablamos de generar una nueva región, lo que queremos no es generar más burocracia. Nosotros tenemos una identidad histórica, cultural, Chiloé Región es una demanda histórica. Yo la planteé al inicio de mi candidatura y algunos sectores me trataron de populista. Esos mismos sectores hoy día se están sumando a esta idea. Y ahí me recuerda un poco a lo que decía el don Gonzalo Pineda, que decía que cuando hablaban de la Asamblea Constituyente les habían dicho que era como fumar opio. Y miren hoy día dónde estamos. Y en ese sentido, yo creo que uno siempre se encuentra con puertas cerradas pues, cuando trata de generar grandes cambios. Pero esta es una demanda histórica del territorio de Chiloé. No la inventé yo, no inventé la rueda. De esto hablaban mis abuelos, de esto hablaban mis bisabuelos, probablemente los de ustedes también.
y es una deuda con el territorio de Chiloé. Nosotros tenemos una idiosincrasia distinta, una historia distinta, y si lo ponemos incluso en términos numéricos, somos bastante más que varias regiones del país. Entonces, para nosotros se ha vuelto vulnerador de derechos estar un poco a la cola de Puerto Montt. Eso se ha vuelto muy vulnerador de derechos. Y no creo que genere mayor burocracia. Yo creo que las regiones van a funcionar distinto. Nunca más las regiones van a ser como las conocemos ahora. Las regiones van a tener mayores autonomías políticas, económicas, legislativas. Y eso va a generar un funcionamiento totalmente distinto de la distribución política administrativa del país. Entonces no tenemos que pensar que generar una nueva región va a ser una sobrecarga económica o va a ser más burocracia, porque las regiones que nosotros estamos planteando no tienen nada que ver con las regiones que hoy día funcionan. Tienen que ver con regiones que generan descentralización efectiva. Y en ese sentido yo creo que claro que es relevante que se aborde este tema. El tema de Chiloé Región, a mí me alegra que hayan incluso otros constituyentes que al principio tildaron esta propuesta de populista y que ahora se estén sumando. Lo encuentro bueno. Creo que es una pelea que hay que dar. No sé si la vamos a ganar, pero de que hay que darla, hay que darla. Muchas gracias, Adriana. Se nos ha pasado el tiempo tan rápido, ya son las 5:20. Y bueno, creo que se hizo un paseo por una serie de temas que preocupan tanto en el nivel local como en el nivel nacional. Suponemos que el tiempo que viene va a ser de mucho ajetreo, de mucho trabajo, pero también entendemos de tus palabras que tú tienes la disposición y las ganas de asumir este compromiso que ya empezaste asumiendo cuando eras candidata y ahora como convencional electa en este enorme trabajo que es redactar una nueva constitución para Chile. Así que bueno, también esperamos tenerte por aquí de vuelta en alguna conversación. Probablemente va a ser difícil, pero quizás en algún momento pueda salir una nueva conversación dentro del segundo semestre o a comienzos del año próximo. Claro, cuando esté. Ya, listo. Agradecemos a Castro Municipio TV por la transmisión televisiva, a Paula Urra por la lengua de señas. Evidentemente agradecemos a todos nuestros participantes de esta conversación de hoy. Ha sido una conversación muy participativa y muy entretenida. Y esperamos de corazón, absolutamente de corazón, que haya éxito en tu labor y en definitiva en la labor de los convencionales para que ojalá efectivamente podamos salir adelante con una constitución mejor para un país mejor, Adriana. Así que te dejamos las palabras de despedida ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Adriana. Mucha suerte, Adriana, que te vaya súper bien. Cuídate bastante. Gracias. Pueblo, viva la revolución, viva la calle, viva los profesores. Viva los estudiantes. Viva los estudiantes. Viva los estudiantes que iniciaron todo esto. Miren dónde hemos llegado. Qué lejos han llegado los estudiantes. Muy bonito ver también cómo se ha ido transformando esta lucha social en lo que hoy día conocemos como un proceso constituyente. Estoy muy agradecida del espacio, estoy muy agradecida de compartir con ustedes. Mi disponibilidad siempre está ahí para cuando ustedes lo requieran. Esa es mi pega, Iguala. Mi pega es conversar también con ustedes, con las organizaciones, con la sociedad civil. Yo creo que cualquier convencional que está apostando a redactar esto desde su escritorio está muy equivocado. Este va a ser un proceso participativo y eso a mí me genera mucha alegría. Creo que eso le va a dar legitimidad también a la nueva constitución. Al don Miguel le digo que no tiene ninguna disculpa que pedir, no hay problema si se equivocó o no se equivocó en lo de abogado y de SA, da lo mismo, hay gente que le pone un poco de color eso, a los títulos y la rimbombancia. Para mí no es nada relevante. Yo soy egresada de Derecho, tengo una formación legal en una universidad prestigiosa del país, y lo que más me hace a mí creer que tengo la capacidad para estar en esta convención constitucional es el respaldo de mis pares, es el respaldo de las organizaciones territoriales, más allá de la firma que le pongo no mi título a la Corte Suprema. Así que no tengo nada que disculpar, don Miguel, son errores, se pueden cometer, no hay ningún problema. Invito a la gente a no ponerse tan quisquillosa también. Y ojalá nos estemos viendo pronto. Estoy muy agradecida de las preguntas, sobre todo de las preguntas de los más jóvenes, que son tan refrescantes para mí también, poder escucharlos y verlos preocupados. Creo que hay una tremenda luz de cambio y
el Liceo Galvarino Riveros va a ser siempre un faro de conocimiento en este sentido. Así que los invito a seguir súper conectados con este proceso. Muchas gracias por todo. Saludos a don Enrique, a tus mascotas, que esperemos las cuide bien y que te vaya muy, muy bien todo. Gracias a todos por estar aquí y un abrazo grande. Chau, chau.